Cordiales saludos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nuevamente nos encontramos aquí para estudiar la lección número 9 de Escuela Sabática. Y como siempre nos acompaña nuestro hermano Moisés Valdivieso. ¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? Buenas noches, Javier. Muchas gracias. Agradecido con Dios por el cuidado que brinda a cada uno de nosotros, ¿no? Y por permitirnos de estar nuevamente aquí compartiendo junto con nuestros amigos que nos están observando a través de nuestro canal de YouTube en Redención, ¿verdad? Y como siempre les recordamos que puedan suscribirse, que puedan también activar la campanita, ¿no? Para que puedan llegar las notificaciones de la Escuela Sabática que estamos transmitiendo cada semana, ¿no? Estamos, como decía Javier hace un momento, estamos en la lección número 9, que tiene por título Controversias en Jerusalén. Ya estamos llegando casi al final nuevamente de este trimestre, ¿no? Así es. Vamos por la lección 9. Y como decía hace un momento Moisés, el título de esta lección es Controversia en Jerusalén. Vamos a tratar de observar ciertos puntos muy relevantes con relación a la temática de esta semana. Pero como siempre, los invito a cada uno de ustedes y también a Moisés para poder hacer una oración, para poder iniciar el estudio de esta noche. Inclinemos el rostro y oremos. Padre Celestial, en estos momentos que estamos abriendo las Sagradas Escrituras, rogamos la presencia de tu Espíritu para que nos dé entendimiento sobre la lección de la Escuela Sabática. No solo a nosotros, sino a todos aquellos que se están conectando y nos están viendo por el canal de YouTube de Redención. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Es muy interesante, Moisés, comenzar con lo que nos habla el versículo de memoria esta semana, ¿no? Y el versículo de memoria lo encontramos en Marcos 11:25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Así es, ¿no? Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Ok, muy bien, hay mucho que decir en este versículo, ¿no? Pero vamos a ver ciertos puntos con relación a lo que nos dice la Escuela Sabática. Por ejemplo, en la lección nos habla, ¿no?, de Marcos 2 y 3, que nos retrocede un poco, ¿no?, para poder estudiar nuevamente con lo que tiene que ver con... en el capítulo 2 hablaba del llamado de los discípulos, ¿no? Pero el capítulo 3 nos habla de algo de controversia, ¿no? Y creo que, más que todo, creo que es con relación a que Jesús hacía las sanaciones en día sábado, ¿no? Sí, es una lección que ya la vimos, ¿no? Como dicen, ¿no? La lección 3 que tenía por título Controversias, pero en esta lección 9, ¿no?, específicamente nos dice que las controversias fueron ya en un lugar, ¿no?, que fue Jerusalén. Vamos a ir repasando esta lección y ver cuáles fueron las controversias que se llevaron a cabo en aquel momento, ¿no?, cuando Cristo estaba en aquella ciudad, en Jerusalén. Ahora, y algo interesante, ¿no?, de que podemos observar en la lección número 9 es que se registra a Jesús nuevamente teniendo controversia con los líderes religiosos. Incluso desde su inicio de su ministerio, hasta el final se registra la controversia que tuvo con los líderes religiosos, ¿no? Así es, desde que inició su ministerio, ¿no? Porque recordemos que, bueno, antes de iniciar el ministerio, porque Cristo como un muchacho, ¿no?, como adolescente, también estuvo debatiendo, ¿no?, con aquellos hombres eruditos. Claro. Así que vamos a ir repasando, ¿no? Vamos a ir avanzando en la lección para ir descubriendo cuáles eran aquellas controversias que Cristo tuvo en la ciudad de Jerusalén. Y voy concluyendo con esta parte, ¿no? Como decías, Moisés, desde hace mucho tiempo Jesús tenía controversia. Y recordemos de que el enemigo utiliza el instrumento humano, ¿no? En este caso, ¿no?, ir en contra de las enseñanzas, más que todo, que decía nuestro Señor Jesús, utilizaba a los líderes religiosos. Y recuerda que la sierva de Dios también nos dice, desde el pesebre hasta la cruz del Calvario, Satanás siempre estuvo detrás de nuestro Señor Jesús. Siempre o sea, no hubo ningún momento de descanso para el Señor Jesús, ¿no? Así es, siempre estuvo llevándole la contraria, ¿no? Exactamente, ya de grande, ¿no? Escogiendo, lógicamente, a los líderes religiosos de su tiempo. Vamos avanzando en la lectura y los invito a cada uno de ustedes, a los que se están conectando y a los que están conectados en este momento, que den la campanita para suscribirse, por favor, y que podamos llegar a muchas más personas. Vamos a leer Marcos 11, 2 y 3, ¿no? Pero es Marcos 11 del 1 al 11,
también Zacarías, pero eso lo dejamos como tarea para ustedes para que lo puedan leer en la casa y vamos a concentrarnos en el 2 y el 3. ¿Qué nos dice Moisés? Dice la palabra de Dios, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Está muy bien, ¿no? Sí. Marcos 2, 11, 2 y 3, sí. Uh-huh. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. En el cual dice: ningún hombre ha montado. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Dice: decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolveré. Ahora, cogiendo este de aquí, el libro de Marcos, pero también el escritor nos dice que también el libro de Zacarías, si mal no recuerdo, 9 y 10, nos habla realmente de lo que iba a realizar Jesús con relación a lo que dice Zacarías, ¿no? Una profecía de Zacarías, lo que está realizando Jesús, Así que es la entrada, creo, ¿no? La entrada triunfal en Jerusalén, como muchos la conocemos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, estaba dando cumplimiento entonces el Señor, ¿no? Así es, estaba cumpliendo la profecía de Zacarías, ¿no? Pero también vemos, ¿no?, que esta entrada da inicio a los eventos de la culminación de su ministerio, ¿no? Al momento de la entrada, o sea, ya como quien dice, no, va ya directo lo que es a la cruz del Calvario. Así es, ya está, es más o menos la última, dice la lección de escuela sabática, ¿no? Es la última semana de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Y ya empezó ya con esta entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Y algo que hay que destacar, que dice la lección de escuela sabática, ¿verdad? Que la entrada de Cristo en la ciudad de Jerusalén dice que fue por el lado este de aquella ciudad, ¿no? Claro. Era una ciudad que tenía más o menos alrededor de entre 40.000 y 50.000 habitantes, pero que en el tiempo de la Pascua, ¿verdad?, cuando había aquella gran fiesta de los judíos, dice que había muchas personas. Y también nos recalca algo la lección de escuela sabática en esta semana, ¿verdad?, en este día más que todo, que dice que cuando entraba, ¿verdad?, cuando estaba entrando Cristo a aquel lugar, a aquella ciudad, ¿no?, a Jerusalén, muchas personas estaban esperando la llegada de un rey. Exactamente. Pero sabemos que cuando llega un rey, ¿verdad?, hay una gran comitiva, hay muchas personas que están esperando la llegada del rey, hay algarabía, hay fiesta, un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero, cuando entra un rey a cierto lugar, ¿no?, siempre llega en su mejor caballo, el más adornado, el más bonito. Y en cambio, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad?, dice que Cristo mandó a sus discípulos a que fueran y trajeran, ¿no?, a un animalito por ahí medio feo, tal vez podemos decir, ¿no? Un burrito, un pollino, dice algo que sencillo, podríamos decir. Nadie lo había montado. Exactamente, ¿no? Tal y cual como lo dice Zacarías, ¿no? Así es. Y otra cosa que interesante, ¿no?, de lo que vemos en la lección, es que Jesús dice: envía a dos, ¿no es cierto? Envía a dos, ¿para qué? Para preparar para la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y tal vez eso nos hace recordar, ¿no?, de que el Señor nos envía a cada uno de nosotros también para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Así es, un llamado, una invitación para nosotros exactamente. También. Incluso acá les dice a los discípulos: vayan, preparen, porque viene la entrada. Y como decía hace un momento, ¿no?, Jesús entra, dice, por el este. Dice, desciende, el texto de la escuela sabática dice: descendió por el monte de los olivos. Y esto nos hace recordar de que en el final de los tiempos, cuando Jesús venga, Jesús también viene por el este. Así es. O sea, podríamos decir que esta entrada triunfal es una miniatura con relación cuando Cristo venga con poder y gloria, porque viene del este. A la segunda venida de Cristo, así es. Exactamente. Y esto quiero corroborar con lo que dice Evento de los Últimos Días. Dice: pronto aparecerá en el este una nube pequeña, negra, del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. O sea, podríamos decir de que en miniatura la entrega triunfal lo que refleja al final de los tiempos. Así es, ¿no? Los que esperan, ¿verdad?, en aquel evento, los que esperan de corazón, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Así también, cuando Cristo estaba entrando en Jerusalén, habían personas sinceras, ¿no?, que esperaban la llegada de Jesús, y había fiesta, había algarabía. Pero muchas personas dicen que tal vez pasó desapercibido, ¿no?, aquel evento que iba a ser icónico, ¿no?,
en el ministerio de Cristo Jesús, porque allí, como decíamos hace un momento, ¿no? Esa fue tal vez la última semana de vida que tuvo Jesús. Y fue con ese evento que inició todo lo que podemos ir repasando, ¿no? Acerca de cómo Cristo pudo, ¿no? Habló de la purificación del templo de Dios, que no era un lugar para hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y un sinnúmero de, podemos decir, de instrucciones, ¿verdad? Que Cristo dio y cómo nosotros también tenemos que llevar nuestra vida en la actualidad. Amén. Pero también recuérdanos que la gente, ¿qué es lo que esperaba la gente en ese entonces? ¿No? Un rey literal. Exactamente. Y yo creo que se llevó un gran chasco, ¿no? Después de los sucesos más adelante. Así es. Se decepcionó el pueblo, ¿no? Al ver que el rey que esperaba no llegaba triunfante, sino más bien llegaba en un animalito por ahí, como decías en ese momento, ¿verdad? Un animalito humilde, un animalito que estaba por allí nomás y lo mandó a traer. Y no era una persona que llevaba con su corona, con su espada, con su gran ejército, ¿no? Sino un humilde carpintero de Nazaret. Sí. Incluso la misma Elena White, en El deseo de toda la gente, ella nos afirma, dice que la multitud estaba convencida y veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en una nación independiente. Creía que Jesús, teniendo como un rey literal, los iba a librar del yugo romano. Y ellos estaban esperando eso, ¿por qué? Porque ya habían visto, ¿no? La clase de milagros que Cristo hacía. Claro. Cómo alimentó a muchas personas solamente con 5 panes, con 2 peces. Cómo había sanado a muchas personas, cómo había hecho muchos milagros, ¿no? Le dio la vista a los ciegos, resucitó muertos, bueno, y un sinnúmero de milagros que Cristo hizo. Y ellos pensaron, ¿no?, en ese momento que en realidad iba a llegar su rey a libertarlos del yugo de los romanos. Pero vemos que el mismo Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra, mundo, ¿no? De este mundo, así. Exactamente. Bueno, sigamos avanzando en el estudio de la escuela sabática. Ahora vamos a Marcos 11, 13 y 14. Marcos 11, 13 y 14. 13 y 14, dice lo siguiente, ¿no? Y viéndole de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, dice, hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos en aquel momento. ¿Y qué sucedió? Y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ok. El texto es bastante largo, como decíamos hace un momento, eso lo dejamos para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Es del 12 al 26 de Marcos 11, pero nos enfocamos en estos dos textos. Y aquí podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa estos eventos descritos aquí? ¿Qué podemos decir de lo que estaba sucediendo realmente? Hay una cosa interesante de que Jesús dice tenía hambre. Así es. O sea, como todo ser humano, ¿no? Tenía necesidad, hombre, ¿no? Así es. Nos damos cuenta una vez más, ¿no?, que Cristo era 100% humano. Ajá. Tenía necesidad, tenía hambre. Y se acercó un fruto, ¿no? Nosotros tal vez cuando vamos por el campo vemos algún árbol por allí de alguna fruta, ¿no? Y lo vemos que están las hojas verdecitas y nos hacemos la ilusión, ¿no?, de que ya es tiempo de la fruta y queremos comer. De cosecha. Pero dice aquí también la palabra de Dios, nos registra, dice que no era el tiempo del higo. Ajá. ¿Y por qué razón aquella planta, ¿verdad? Aquella planta, exacto, estaba frondosa, ¿no? Ajá. ¿Qué nos dice ahí la respuesta? Ahora, hay una cosa interesante dentro de esta respuesta, ¿no? De que Jesús muestra, dice, el juicio sobre la infidelidad de Israel. O sea, el árbol o la higuera representa al pueblo donde Jesús venía. ¿A qué venía el pueblo acá? A recibir frutos. Así pero es. Del Espíritu, ¿no? Pero exacto. ¿Qué es el lugar de hallar amor, paz, benignidad, fidelidad, paciencia? Él veía orgullo, rencor, envidia a un pueblo del que él siempre lo cuidó. Cuando los líderes, ¿verdad?, religiosos debían haber estado enseñando al pueblo, debían haber estado guiando al pueblo, ¿no?, para ese momento de encuentro con Cristo Jesús. Y muchas veces, queridos hermanos y amigos que nos están viendo, ¿no?, a través de las pantallas, a veces nosotros seguimos a líderes
que no nos llevan, ¿verdad?, a tener una relación íntima con nuestro Dios, sino más bien nos están alejando, ¿no? Nos están apartando de ese ámbito que tenemos nosotros que tener para poder compartir con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar en realidad, ¿no?, alguien que nos conduzca, que nos lleve hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, para tener una relación íntima con Él. Ahora, el árbol aparentaba. Así es. Parece que... Era una apariencia, las hojas, ¿verdad? Se veía frondoso, era no solamente una apariencia, nada más. Y eso podríamos recalcarle, los líderes religiosos aparentaban de afuera ser personas santas, personas consagradas, pero por dentro, el mismo Señor Jesús dijo, no, por dentro son sepulcros blanqueados, ¿no? Así les dijo, así es. O sea, Jesús lee los corazones, lee las mentes, ¿no? Y por fuera se veían bonitos, ¿no? Yo creo que tal vez, hoy en la actualidad, tal vez muchos nos debemos de ver así, ¿no? Pero recordemos de que Jesús lee nuestros pensamientos, sabe realmente cómo es nuestra vida. Tal vez podríamos decir, el día sábado soy una persona y en el transcurso de la semana soy otra. O sea, aparento ser un buen cristiano, pero realmente es lo contrario, ¿no? Cuando no me ven, soy uno, y cuando me ven, soy otro. No deberíamos ser así, ¿no? Deberíamos ser como, o sea, ser personas íntegras, ¿no? En nuestra actitud, en nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar y todo, ¿no? En todo momento y en todo lugar. Y no colgar frutos. Así que es. Salgan frutos, digamos, de adentro de nuestro corazón, ¿no? Transformado, ¿no? A pesar que también vemos en esta lectura, ¿no? Dice que Jesús expulsa a los vendedores en el templo, en esta parte, ¿no? Eso pasó enseguida, ¿no? Me imagino que Cristo iba caminando, tuvo hambre, quiso comer, pero como no tuvo comida, ¿verdad?, siguió su camino, ¿no? Ajá. Y en ese momento se encuentra con aquella gran escena donde llega al templo, ¿no? Y o sea, los registros bíblicos y también la historia, ¿no? Dice que el templo de Jerusalén era un templo que se podía ver a lo lejos. ¿Por qué razón? Porque sus paredes eran de mármol, un mármol blanco. Y cuando caía el sol. Exactamente, cuando caía el sol dice que se iluminaba completamente, ¿no? Ajá. Entonces, Cristo va hasta aquel lugar, ¿no?, al templo de Jerusalén, y se encuentra, ¿no?, en la parte de afuera. Dice que hay algarabía, hay bulla, hay un sinnúmero de cosas. ¿Pero por qué razón? Porque habían personas que estaban vendiendo, cambiando y haciendo cosas que no eran permitidas hacer en el templo de Dios, ¿no? O sea, Jesús quería restaurar la verdadera adoración. Así es. Y creo que hoy Dios, así mismo como en el tiempo de Elías estaba restaurando la verdadera adoración para ese tiempo, ¿no? Cuando comenzó a poner las piedras para el holocausto. Para el ¿no? holocausto. Entonces vemos que también Jesús es un restaurador del culto verdadero. Además dice que Jesús, al momento de maldecir la higuera, también quería purificar el templo, porque él que dijo, mi casa de oración es. ¿Y qué le hicieron los líderes religiosos para aquel entonces? Dice que le han hecho cueva de ladrones. Exactamente. Esas fueron las palabras de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo vino en ese momento, ¿no? Por eso digo, nos vino a dar lecciones que nos servirán en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas veces y en muchos lugares, ¿no? Tal vez muchas congregaciones, ¿no?, que hacen esto, ¿no? Venden cositas que para poder alejar el mal de nuestra vida, ¿no? Claro. Tenemos un sinnúmero, mis hermanos, de cosas que podemos observar, ¿no? No vamos a hablar aquí de ninguna otra denominación, así es, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que Cristo vino a purificar su iglesia, a purificar el templo, la casa de oración, que solamente sirve para eso, ¿verdad? Para ser llamada casa de oración, un lugar donde nosotros podemos ir, podemos adorar a Dios de manera libre y voluntaria, ¿no? Sin que nadie nos diga, sabes que para venir acá tienes que traer esto, tienes que poner aquello, lo otro, no. Es un lugar donde podemos y debemos, ¿verdad?, ir con libertad a adorar y alabar a nuestro Dios. Quiero terminar con esta pregunta en esta parte, Moisés, que dice, ¿qué cosas de tu vida necesitas ser limpiadas por Jesús? ¿Y cómo ocurre esto? ¿Qué cosa en nuestra vida puede, para darle, digamos, tal vez un consejo a los que nos están viendo en este momento, tal vez Juan, Pedro, María, Carlos, que nos está viendo en este momento, para que podamos nosotros responder qué cosa de nuestra vida debe de ser limpiada por Jesús?
Bien, yo creo que en primer lugar, ¿verdad? Deberían ser limpiados nuestros pensamientos, ¿no? Amén. Porque muchas veces mis hermanos y amigos que nos están observando, como decíamos a través de nuestra página de redención, tenemos malos pensamientos porque Cristo dijo, ¿no? Que los pensamientos malos, ¿verdad? ¿Provienen de quién? Provienen del enemigo, de Satanás. Y si nosotros tenemos malos pensamientos en nuestra vida, eso necesita ser limpiado por Cristo Jesús para que nosotros podamos, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir una vida de paz y tranquilidad con Cristo en nuestras vidas. Esa es la manera de cómo ocurre cuando Cristo mora en nosotros. Salen de nuestras vidas los malos pensamientos, la maledicencia y todo el sinnúmero de cosas que no son los frutos del Espíritu Santo. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un consejo de parte de Moisés, que lo que debe de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, pero siempre y cuando nosotros le abramos el corazón a Dios. Por eso creo que en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta, ¿no? Y llamo, ¿no? La puerta de tu corazón. Él quiere entrar, Él quiere sacar todo aquello que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Compartamos, demos un like, ¿no? Así es, un like. Demos un like para suscribirnos arriba y poder compartir la página de YouTube de Redención para poder llegar a más personas y más suscriptores. Vamos siguiendo avanzando, Moisés. Vamos ahora al libro de Marcos nuevamente, 11, 28 y 29. Ahora vamos a ver con qué poder haces esto, dice. Capítulo 11, versos 28 y 29. Dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Ahora querían qué cosa, entrampar a Jesús, ¿no? Así es, ¿no? Y dice que Cristo, ¿verdad? Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Exactamente. Y querían hacer caer, ¿verdad? En otras palabras, a quien ya conocía lo que estaban pensando, ¿no? Y ahí nos dice que aquellos hombres, ¿verdad? Los líderes religiosos lo confrontaron en la casa, ¿verdad? En el templo. Y le preguntaron aquello, ¿no? ¿Con qué autoridad? Pero Cristo dice también, les hizo otra pregunta, ¿no? O sea, le contesta con una pregunta. Así es, aunque a veces decimos que es de mala educación, ¿verdad? Cuando nos preguntan algo, responder con otra pregunta. Pero Cristo sabía la intención del corazón de cada uno de ellos y por esa razón les preguntó aquello, ¿no? Ahora, ellos querían entrampar a Jesús, pero después se vieron ellos entrampados. Así es, se revirtió lo que estaban pensando hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Jesús nos habla, ¿no? Esto da a Jesús la oportunidad de rehusar a contestarle, porque ellos sabían realmente de lo de Juan, ¿no es cierto? Dice, si me dice lo que hizo Juan, ¿de dónde viene? ¿De qué autoridad viene? No sabemos. Entonces tampoco yo les voy a decir, ¿no? Con qué autoridad yo hago aquello, ¿no? Entonces vemos que los sacerdotes creían en el testimonio de Juan, pero dice, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? O sea, si creían en tenían que creer que Cristo era el Mesías. Exactamente. Por eso ellos no querían contestar, ¿no? Realmente lo que dice el deseado de toda la gente. Dice, el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tremenda indignación, porque el pueblo creía realmente que Juan era profeta. Esa fue la pregunta que le hizo, ¿no? El bautismo de Juan, dice, ¿era del cielo o de los hombres? Exactamente, y ellos lo sabían, sino es que vemos la controversia, que quieren llevarle la contraria a nuestro Señor Jesús, pero vemos, como decías hace un momento, de que Jesús lee nuestros pensamientos y sabían lo que iban a hacer ellos, ¿no? O sea, nosotros no podemos escaparnos, ¿no? Exactamente. De lo que estamos pensando, ¿no? Incluso, como decías hace un momento en las preguntas anteriores, ¿no? Con relación al juicio de la higuera, nosotros seremos juzgados por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y nuestras acciones. Vamos siguiendo, avanzando, ¿no? Porque el tiempo es bastante apremiante, ¿no? Y veamos ahora qué nos dice Marcos, Moisés, 12, 14 y el 18. El 12, 14 y nos saltamos al 18. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué deberes tenemos ahora nosotros? Versículo 14 del capítulo 12 dice lo siguiente. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y el versículo 18. Y el 18. ¿Verdad? Dice entonces así. Entonces vinieron a él los saduceos. ¿Qué dicen, perdón? Que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, vamos a leer el 19 también, ¿no? Para no quedar inconcluso, dice. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Y ahí los versículos siguientes queda para que nuestros amigos lo puedan leer en su casa, ¿no? Porque ahí viene el desenlace de lo que vamos a ver en estos momentos. Hay varios puntos realmente en cada una de las partes de las lecciones que solo enfocamos ciertos puntos importantes, ¿no? Pero yo creo que ustedes están profundizando más. Y vemos aquí dos cosas importantes, ¿no, Moisés? Primero, si mal no recuerdo, sobre los tributos, creo. Así es. ¿No es cierto? Y segundo, habla sobre la doctrina de la resurrección. Pero veamos el primer punto, ¿no? ¿Qué nos habla con relación a los tributos? ¿Qué querían hacer que Jesús caiga nuevamente? Porque aquí vemos nuevamente estas controversias. Como la gente decía que Cristo era el rey, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, ahora si él dice que no hay que darle tributo al César, ahora sí tenemos para poder aprenderlo y decir que es un rebelde, romanos, ¿no? Así es, ¿no? Que es un rebelde que está en contra de Roma, ¿no? Claro. Pero Cristo, ¿qué dijo? Al César lo que es del César, y si decía, y a Dios lo que es de Dios. Hay que dar tributo, se le tiraban los judíos. Así es. Por eso él por decirlo así, en nuestro lenguaje coloquial. Exactamente, gracias. O sea, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí tú, mira. Incluso él ahí hace una separación entre iglesia y Estado. Así es, exactamente, ¿no? Si nosotros nosotros vivimos en ciertos países, ¿verdad? Y tenemos que dar tributos, ¿por qué razón? Porque si tenemos un negocio, ¿no? Tenemos que tributar al país donde estamos, ¿verdad? Donde estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ese es un mandato de aquel país. Si yo me voy en contra de aquello, ¿verdad? Estoy siendo, ¿qué cosa? No estoy siendo un buen ciudadano. Y Cristo lo sabía, ¿no? Por eso Cristo le dijo, ¿no? Al César hay que darle lo que es de él, ¿verdad? Si hay que pagar tributos, hay que pagarlo. Pero también a Dios hay que darle lo que le corresponde, ¿no? Y en este caso, en cada uno de nosotros, ¿no? Lo que corresponde darle a Dios es nuestro corazón, porque eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Cristo nos pide, ¿verdad? Y ahora, aparte de eso, ¿no? Es que yo creo que a nadie nos gusta pagar tributos, ¿no? Sí, porque es un dinero a veces lo necesitamos, ¿no? Pero debemos nosotros, incluso yo creo que está establecido por el mismo Dios, ¿no? De que pagamos tributo y el gobierno tiene que de una u otra forma protegernos. Nos retribuye en obras, ¿no? Claro, exactamente. Servicios. Así es. Y nosotros, como decía hace un momento, Dios separa lo que es iglesia y Estado y dice, bueno, al César, o en este caso al Estado, hay que darle el tributo. Y a Dios, aparte de lo que es muy interesante que tú dices, dar el corazón, también lo que le pertenece a Dios son los diezmos, ¿no? Así es, diezmos la y ofrendas, décima parte, exactamente. Ahora, pero después de esto, ¿no? De que Jesús rápidamente, ¿no? Les hizo los confrontó con esta, ¿cómo es que me dijiste en ese momento? Coloquial, ¿no? Es lenguaje coloquial, así es. Coloquial, correcto. Ahora, quieren entramparlo con relación a la doctrina de la resurrección, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué hacen estas personas religiosas? ¿Qué le dicen de una mujer que tuvo uno, dos? Sí, justamente habla de cierto grupo religioso, ¿verdad? Que eran los saduceos. No creían en la resurrección. Ajá. Ellos dicen, no, sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían. No creían. No creían. No creían en la resurrección, por eso que ellos les hablan, ¿no? Bueno, ¿y con qué? O sea, querían entramparlo en otra cosa, nuevamente. Sí, porque ¿no? Es verdad, dice en el versículo 18 dice, ¿verdad? Porque dice que no hay resurrección, ¿no? Y le preguntaron lo siguiente, ¿no? Lo que leímos hace un momento también. Entonces, estas personas también, ¿verdad? Dicen, bueno, si tiene su esposa, ¿verdad? Y el esposo muere y tiene un hijo, ese también se casa, nuevamente muere, y bueno, y al final le ponen creo como 7 hijos, ¿no? Y de los 7 maridos que tuvo, los 7 hermanos, ¿verdad? Hermanos, claro. Y de los 7 maridos que tuvo, dice cuando venga la resurrección, ¿verdad? ¿Con quién se quedará aquella mujer?
¿Y cuáles fueron las respuestas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Jesús es muy claro, dice, argumenta aquí, que en el cielo no existirá el matrimonio. Ajá. No se van a casar, serán como los ángeles, Como los dice, ángeles, ¿no? así es. O sea, Jesús tenía respuesta para todas las preguntas que le iban a hacer o controversias que iba a tener durante el trayecto del día, realmente, pero Jesús siempre estuvo dando respuesta, incluso, bueno, no toda la respuesta, porque la anterior, ¿no? Dio la respuesta con una pregunta. Con una pregunta, así Y es. realmente ellos no la supieron, ¿no? Responder, ¿no? Ahora, si alguien te pregunta si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué? Yo creo que aquí a nuestros amigos, a nuestros internautas que están conectados en este momento, podríamos darle un consejo si conocemos el poder de Dios. ¿Qué le responderíamos, Moisés? ¿Y por qué? Bien, yo creo que el poder de Dios, ¿no? Lo podemos ver en primer lugar en la naturaleza, ¿no? Amén. Cada día, mis hermanos y amigos que nos están observando, ¿no? Cada día que escuchamos el canto del ave, cada día que sentimos, ¿no? El viento, cada día, mis hermanos, que nosotros también despertamos, ¿no? Que abrimos nuestros ojos. Es un milagro de Dios. Es una oportunidad que Dios muestra su poder, ¿no? Porque nos da la oportunidad de nosotros poder vivir aquel día, de ponernos a cuenta con Él y de estar, ¿verdad?, en comunión con Él también. Amén. Ok, yo creo que ya lo dijo Moisés, vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora en Marcos 12, del 28 al 31, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Qué nos dice? Dice aquí, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Hasta cuál dijiste? El 31, ¿no? Hasta 31, sí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, qué profunda pregunta hizo el escriba. Amigable, porque dice la pregunta, ¿no? Amigable. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús, no? Una cosa que el escriba reconoce algo realmente de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hizo una pregunta, ¿no? Me imagino nuevamente para... bueno, en este punto creo que algo que quería preguntar, porque él reconoce, y el asunto es reconoce públicamente, ¿ya? Lo cual muchas veces no queremos reconocer nuestros errores públicamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice que el escriba penetra hasta el corazón mismo, dice, de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es más importante, ¿no? Claro. Eso dice aquí en el folleto de Escuela Sabática. Y dice, Jesús responde con simplicidad y claridad, ¿verdad? Citando Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, ¿no? Del Antiguo Testamento. Sí. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Es decir, con la totalidad de nuestro ser, ¿verdad? Amén. No podemos nosotros decir que amamos a Dios si no amamos, como dice aquí, ¿no? Con nuestro corazón, con nuestra alma y nuestra mente. Y le da un plus más, ¿no? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Exactamente. O sea, incluso dice, el escriba reconoció la sabiduría y la respuesta de Jesús. Y Jesús dice, afirma que él no estaba tan lejos del reino de los cielos, ¿no? Yo quiero citar algo de lo que dice Mensaje Selecto de la Sierva de Dios. Dice, la longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras. Pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor. Está en Romanos 13:10. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Está satisfecho con alcanzar su propia norma humana, cuán
fatalmente fracasan cuando no alcanza la norma divina. Realmente cuando nosotros queremos compararnos con otras personas o ver que nosotras muchas veces ponemos nuestras propias normas. Así es. Creemos que somos buenas personas, no hacemos mal a nadie, pero cuando nos comparamos con la norma divina, o en este caso nos comparamos con la vida de nuestro Señor Jesús, que es con eso que debemos de nosotros compararnos, creo que no alcanzamos realmente esa norma celestial, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el mandamiento más importante, ¿verdad? Ujú. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como dice, ¿no? Como a Nosotros mismos. Y eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Porque incluso el versículo que inició, ¿verdad? El versículo de memoria, si lo puedes leer, estaba en el libro de Marcos, capítulo Marcos 11. 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que su Padre que está en el cielo perdone también tus ofensas. Ujú. Realmente. Y es verdad, ¿no? Cuando nosotros oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la pregunta es, ¿verdad? Para cada uno de nosotros que estamos compartiendo esta lección de escuela sabática, ¿no? Y los que nos están también observando, estamos en realidad poniendo en práctica lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque en la oración decimos, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Y tú estás perdonando a tu esposo, estás perdonando a tu esposa, estás perdonando a tu hijo, ¿verdad? Que muchas veces a tu amigo, que hay personas que tienen mucho tiempo, ¿verdad? No solamente meses, sino años sin hablarse. ¿Por qué razón? Por aquel resentimiento, por aquel odio que se tiene. Pero Cristo lo dijo claramente, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos también amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el mandamiento más importante que Dios, ¿no? O sea, el mandamiento Dios lo resumió en solamente dos, ¿verdad? Los 10. Así es, los 10 resumió en solamente dos. Lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿verdad? Del 1 al 17 me parece que es, ¿verdad? Eso, mis hermanos y amigos, ¿no? Cristo lo resumió solamente en dos mandamientos, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Por eso está, cuando Dios escribió las tablas, son 2 tablas, ¿no? Así es. La primera tabla, que son los 4 primeros mandamientos, es mi relación con Dios, Con es Dios. mi amor con Dios, y los últimos 6 es amor al prójimo, ¿no? Los últimos 6 mandamientos de la segunda tabla. Y esto nos hace recordar de que debemos nosotros ser sinceros al perdonar, porque muchas veces he escuchado, yo perdono pero no olvido. ¿Qué es eso? Perdonar? Exacto. Así se dice. Eso no es un muchas perdón, veces. pues, ¿no? Ajá. Perdono pero no olvido, porque a veces somos grandes buceadores, ¿no? Que buscamos hasta el fondo nuevamente sacar y traer acá, mira que tú me hiciste esto. Pero si ya me perdonaste, realmente no fue un perdón de corazón. El que perdona, olvida así realmente. Bueno, como todo tiene un final, tiene un inicio, también tiene un final. Vamos a, en estos momentos, ¿qué hemos aprendido en esta lección para poder compartirlos con aquellos que nos están viendo en este momento y que también ellos puedan también profundizar en el estudio número 9 de la Escuela Sabática? ¿Qué hemos aprendido en esta semana, Moisés? Bien, yo creo que el título, ¿verdad?, que lleva la lección de Escuela Sabática de esta semana, Controversias en Jerusalén, yo creo que tal vez no es tan controversial, ¿verdad? Porque ya nosotros lo conocemos, lo leemos, lo hemos estudiado, ¿no? Y lo que Cristo está haciendo es enseñar verdades que tal vez estaban ya perdiéndose, ¿no? Incluso cuando Cristo entra, ¿verdad? Cuando Cristo entra en Jerusalén, estaba haciendo, como decíamos, ¿verdad? Estaba haciendo que se cumpla la profecía que había estado escrita en el libro de Zacarías, ¿no? Zacarías, Cristo correcto. estaba ingresando a Jerusalén, ya era su último tiempo que iba a estar en aquella ciudad y estaba queriendo Cristo atraer, ¿verdad?, a más personas a que puedan seguirlo, que puedan amarlo. Pero nos damos cuenta que cuando el corazón se endurece, ¿no?, Dios, por más que quiere llamarnos, por más que quiera atraernos a su camino, a su redil, va a ser difícil, ¿no? Porque la No se va a decisión poder. la tenemos solamente Nosotros. nosotros, nadie más. Dios no fuerza a nadie. Así es. Dios no fuerza a nadie. Vemos lo que también podemos recalcar en esta lección, ¿no? Como decía hace un momento Moisés, la controversia. Tal vez ciertos
Cierta controversia tuvo Jesús, pero supo cómo afrontarla. En los últimos tiempos vamos a tener también tipos de controversias, tal vez similares o más grandes que la tuvo nuestro Señor Jesús, pero también vemos de que podemos aparentar como la higuera que aparentaba tener frutos. Nosotros también podemos aparentar, pero recuerda de que Dios conoce realmente tu corazón. Dios conoce como tú eres, como soy yo, como es Moisés, como los que estamos aquí en este set. Pero recordemos una cosa interesante, ¿no? De que Dios no puede purificar tu corazón si tú ni yo le abrimos totalmente el mismo. Recordemos de que el Señor también que maldijo, hubo un juicio. Y recuerda que nosotros seremos juzgados por nuestros pensamientos, palabras y acciones. No aparentemos, seamos genuinos realmente, pero que el fruto del Espíritu salga genuinamente de un corazón lleno de amor hacia nuestro Dios y lleno de amor hacia nuestro prójimo. Es una lección muy interesante la que acabamos de tener con Moisés en esta noche y que hemos sacado muchas lecciones, valga la redundancia, en esta noche, Moisés. Yo creo que vamos a dar por terminado, pero siempre y cuando hacemos una última oración, pero también pidiendo por aquellos que nos están viendo en este momento. Tal vez está Juan, María, Carlos, Pedro, Cristian, aquellos, ¿no? Vamos orando por estas personas que nos están viendo, pero también creo que tenemos ahí la última lección, ¿no? Así es. Para la próxima, ¿no? La próxima lección es la número 10, que lleva por título Los últimos días, ¿no? Es la lección número 10 de nuestro folleto de Escuela Sabática y están también cordialmente invitados para poder, ¿no? Conectarse a la próxima lección que lleva por título Los últimos días. Bien, amén. Vamos a hacer una oración. Ahí como estamos, inclinamos nuestras cabezas y oramos. Querido Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta noche queremos pedirte, Padre bendito, no solamente por nosotros, Dios, sino también por nuestros amigos que nos están observando, Señor, a través de su teléfono, su computadora, Dios bendito, que ellos también puedan, querido Dios, sentir tu presencia en sus vidas. Que también, Dios bendito, puedan ellos amarte a ti sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. Y si tenemos, querido Padre, algún problema con alguien, alguna dificultad, alguna enemistad con alguien, Dios, que podamos ir, que podamos buscar a aquella persona y que podamos, Dios bendito, pedir perdón. Porque, Señor, el ir, reconocer y perdonar, Señor, eso es algo que tú pusiste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero muchas veces, querido Dios, el enemigo endurece nuestros corazones para que nosotros no busquemos de Dios. Ayuda, Señor, a cada una de las personas que nos están observando a que puedan, querido Dios, amarte a ti y también amar a su prójimo como a ellos mismos. Bendícelos, acompáñalos, querido Padre, y protégelos de todo mal y de todo peligro. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Los esperamos el próximo estudio de la Escuela Sabática. Que Dios los bendiga.